Bienvenidos a Paul McCartney's All the Best. Quería hacer esto después de escuchar la canción de Now and Then, pero bueno, aprovecho ahorita el tiempo y ya que la escuche el 2 de noviembre, ya el próximo episodio, ya fuera del ambiente de Abbey Road, pero no saliéndome del tema de los Beatles, te daría mi punto de vista de Now and Then. El día de hoy voy a terminar con la historia de los Beatles casi por completo. ¿Por qué? Porque llegamos a las últimas 3 canciones que no forman parte ya del gran medley, que no forman parte ya de esa gran experiencia de los Beatles en el estudio. Golden Slumbers Carry That Weight, The End. Paul McCartney lleva la voz principal, la guitarra rítmica, el piano. John Lennon lleva posiblemente las voces del gran coro. George Harrison hace la armonía y las voces del coro. Toca el bajo de 6 cuerdas, la guitarra líder. Ringo Starr lleva también las grandes voces del coro, los tambores o la batería y posiblemente el tímpano. Los músicos de sesión que ya había mencionado yo en los capítulos anteriores: 12 violines, 4 violas, 4 chelos, un doble bajo, 4 horns, 3 trompetas, trombón y el trombón bajo. Inspirado ya por varias palabras o frases a través de los años, John y George ambos habían confesado que había líneas no robadas, pero tomadas prestadas de otras canciones. John reconocía que, por ejemplo, Run for Your Life era totalmente estaba en deuda por la canción Baby, Let's Play House. Y George Harrison admitió que Something in the Way She Moves estaba tomada de una canción de James Taylor. Ahora era el turno de Paul en buscar inspiración en un trabajo existente. Y para esto, bueno, viene Thomas Dekker, que era un escritor de obras y panfletero inglés. Y también era contemporáneo de Shakespeare. Él era conocido por haber escrito 50 obras, menos de la mitad de las cuales habían sobrevivido, y una de esas era una colaboración con Henry Chettle y William Houghton, una comedia llamada El paciente Grisel, escrita en 1600 y publicada en 1603. Esta obra contiene las canciones Art Thou Poor Yet, Hast Thou Golden Slumbers o Sweet Content, and in Act 4 Scene 2. Golden Slumber, Kiss Your Eyes, Smiles away you when you rise, slippery wantons do not cry, and I will sing a lullaby, rock them, lullaby. Paul y su padre estaba en la casa de su padre un día y llegó para esta canción, escuchándola en un libro de esas que vienen con las canciones fáciles para aprender en piano, que pertenece a su hermana, su media hermana Ruth. Él no sabe leer música, no podía leer música, así que no sabía tampoco la entonada y no podía recordar esa vieja melodía, así que empezó a tocarla en su propia forma. Le gustaron las letras, las palabras, y así se mantuvo. Iba encajando una con otra, un poquito en la canción, y luego el verso que quedaba en medio, y lo hizo todo una sola canción. Interesantemente, la canción tiene ecos de Carry That Weight, que es algo así como el cuidado es heavy, el cuidado es peligroso antes de que te duermas. Así que tú tienes que cuidarte y debes mantenerte a salvo, ¿no? El cuidado te mantendrá a salvo. La canción está brillantemente organizada y se beneficia de climas, y es como que también parte de un medley, de una mezcla que unirían como la canción de You Never Give Me Your Money. Es un poquito parecida a You Never Give Me Your Money. De hecho, yo desde que la escuché la primera vez, sí dije, caray, bueno, esto parece literalmente You Never Give Me Your Money en cierta parte. Golden Slumber Carry That Way es
esa parte. Y así como esa canción de You Never Give Me Your Money, que tiene un final feliz y que va a través de varias canciones, bueno, en este sentido, conocida canción de cuna está seguida de algo que no es exactamente una canción de cuna, que debería ser, pero que ya estaba esperada, que era Ringo. Si tú puedes dormir a través de esto, sería un milagro, diría Ringo Starr, que lo que sigue no era tan fácil como para dormir. Golden Slumber y Carry That Way fueron grabadas como una sola canción. De cualquier forma, y diferente a las otras más, las dos canciones siempre parecería que estuvieran como una sola. Paul trabajó en una de ellas combinándolas durante las sesiones de Get Back el 7 de enero, grabándolas propiamente en 3 sesiones al comienzo de julio, que se había grabado el track básico, con Paul en el piano, George en el bajo de 6 cuerdas y Ringo en la batería. Hay una discusión sorprendentemente larga entre Paul, George, Ringo y George Martin cuando grabaron parte de la antología acerca de la identidad de del bajista. Los cuatro habían dicho que se juntarían ahí para escuchar el track 1 con el piano, batería y un bajo tocado en vivo, y George debería ser el que tocaba el bajo. Ahí había ese bajo de 6 cuerdas de Fender para cualquier situación, mientras que Paul diría que él estaría en el piano. Y aunque sus memorias eran borrosas y si había cierta incertidumbre de lo que podía haber sido, es que sea posiblemente lo que George preguntó. Y digo, bueno, ¿en qué álbum está esto, no? ¿En qué? ¿Quién grabó o quién grabó qué? Entonces no estaban muy seguros de quién había grabado el bajo en esta canción. Más allá de lo que se hizo, las voces de Paul, el coro de Carry That Way de Paul, Ringo y George, más las guitarras de Paul y George en batería adicional para Ringo, el 30 de julio, después de que Paul añadiera nuevas voces a la principal parte, todo fue editado y fue hecho para constituir esta mezcla. Al siguiente día, Paul y Ringo experimentaron con más tambores o más grabaciones de batería y el tímpano en la grabación. Aunque esto no está realmente muy claro quién haya o cómo haya estado, ¿no? En el final. Hay una foto de cada uno de ellos detrás de este set de batería en septiembre para el libro de los Beatles, con Linda y Maureen observándola. Al final de la grabación, fue el 15 de agosto, la orquesta empezó a hacer sus grabaciones y ya te había comentado yo que grabaron Here Comes the Song, grabaron The End, grabaron también para Golden Slumber, Carry That Way, y pues yo creo que esto era lo que más habían usado en cuanto a músicos de sesión desde A Day in the Life en febrero del 67. Paul había también desde entonces tenido dudas acerca de estos peligros de añadir cuerdas o cuartetos de cuerdas como en Yesterday en el 65, aunque bueno, ya había ahora 8 tracks, en aquel tiempo se hizo en 4 tracks, ahora está en 8 tracks. El rol de Golden Slumber en la parte final es probablemente algo que ellos no tuvieran muy bien pensado, o al menos no tenía pensado que algo encajara con esta canción. Trató de incorporarla en el medley. Golden Slumber trató de ponerla en el gran medley, pero no pudo. Tuvo que salirse porque estaba en una entonación distinta. Y entonces empezó a experimentar. Ya cuando llegó a Carry That Way, dijo, bueno, esto queda mejor. Lo hicieron. De hecho, durante la antología, Paul dice que él estaba escuchando la toma 1 y prematuramente anuncia Carry That Weight y luego empieza a tocar Golden Slumbers. Carry That Weight toma lugar para el gran coro de los Beatles, esta línea repetida que contiene una de las formas más inteligentes en cuanto a la escritura de frases de Paul, que bueno, iba a cada uno de sus compañeros Beatles.
mientras que él reconocía que tenía que cargar también todo el peso de los Beatles y cada uno de ellos después en su carrera como solista tendría que cargar ese peso por mucho tiempo. Esto podría ser una forma de despedida, ¿no? Que él le decía también, ¿saben qué? Bueno, pues a partir de ahora cada quien deberá cargar con este peso durante mucho tiempo y es un gran peso. Habían tomado muchas sustancias ilegales y todo ese tipo de Allen Klein, todos los estaba llevando a que la situación se pusiera cada vez más loca. Por tanto, ellos tenían que llevar y cargar ese peso por mucho tiempo más, como nunca jamás. Es por eso que es lo que Paul McCartney quería decir eso. La letra reflejaba realmente que el periodo que Paul y el grupo estaban pasando era una situación muy pesada y que no era un lugar para estarse y quedarse. Era muy serio la paranoia que ya estaban viviendo, ya estaban todos muy disconformes. Entonces de repente empezó como un tipo de revisitación o de reprise, que esto es como una repetición de You Never Give Me Your Money. Y es como que empezaban a darse cuenta de que ya las cosas empezaban a no ir tan bien. El hecho de que se reutilizara lo de You Never Give Me Your Money le daba algo a George Martin que decir, que él decía que quería intentar hacer un lado 2 de trabajo continuo. Estaba tratando de meter a Paul McCartney que escribiera cosas referente a eso o algo más. Y al final lo llevaron a esto, ¿no? Los arpegios de guitarra en You Never Give Me Your Money son muy parecidos también a Carry That Way, que bueno, en ese sentido llevan hacia el acompañamiento de la orquesta, que darían paso al golpe final, que es The End, donde Paul lleva la voz principal, el bajo, la guitarra, en el solo y el piano. John Lennon haría voces de armonía, guitarra y un solo de guitarra. George haría también las voces de armonía, un solo de guitarra. Ringo haría la batería y los músicos de sesión. The End no estaba como la parte final del álbum y ya estaba de hecho grabada aún antes de Let It Be en ciertas partes, pero la última canción de los Beatles ya llegaría a ser esta, que aunque la empezaron en alguna forma a grabarla durante las sesiones de Let It Be, tomaría su parte como parte final del álbum también, este gran pedacito de canción, que con esto en mente ellos parecían que ya habían realizado todo lo que tienen que realizar. Era un poco de todo en 2 minutos y un tantito más. Una última ráfaga antes de que se cerraran las cortinas finalmente. Un solo de batería. A Ringo nunca le gustaron los solos de batería, pero este solo lo hace excelente. No tiene mucho, ¿cómo te diré? Mucha floritura ni mucho arreglo, pero es un solo que honora muy bien o hace honor muy bien a lo que Ringo representaba como baterista en los Beatles, y luego le hace la entrada a los 3 guitarristas en un abrupto cambio de tono. Todo esto condensado en una línea y finalmente el grupo desaparece, a salvo en los brazos de una orquesta de 30 piezas. El track originalmente se llamó Finalizando, que iba en do, sol y la. La parte final de Carry That Way, después de toda la introducción eléctrica, Paul les dice, ok, todo bien, tú vas a estar en mis sueños esta noche. Es algo así como yéndose a los días de la Beatlemanía, donde sueños de millones de adolescentes en el mundo estaban llegando a su final. En este momento ya estaba diciendo que literalmente los Beatles estaban llegando a su final. Un
un fan, digámoslo así de esa manera, envió un correo típico hacia los Beatles, sorprendentemente inocente, ¿no? Y él le decía, querido Ringo, anoche yo simplemente tuve un sueño acerca de ustedes y yo, o acerca de tú y mí, y yo. Tanto como puedo recordar, yo estaba usando tus ropas de diseñador y parecía algo muy lejos, muy satisficado de Abbey Road. Y bueno, había, había algo de connotaciones ahí no muy limpias en la mente de este escritor de esta carta, pero inmediatamente todo se lanzó hacia este nuevo track que se llamaba The End. Algo parecido a Birthday. Birthday también lleva un solo de batería, pero creo que no está, y ahí aparte creo que en parte lo realizó más Paul que Ringo, si mal no recuerdo. Ahí tendré que reescuchar el podcast, el episodio de ese, pero creo que sí. Era en el tiempo que se fue Ringo y luego ya volvió a regrabar arriba de lo que había hecho McCartney, tanto en Back in the USSR como en Birthday. Pero bueno, digamos que este solo tiene más potencia que el que se realizó en Birthday. Ya Glyn Jones había hecho un buen trabajo en separar el bombo de la batería de otros tambores. Ya lo había empezado a hacer en las sesiones de Get Back. Y para la mezcla, eventualmente todo tendría que estar menos centralizado, con la excepción de la batería de Ringo y el Love You, que serían también los coros que cantan ahí. Ringo dice que realmente los solos de batería le dan un sudor frío, ¿no? Que tiene como apagones mentales. El sonido de su batería fue parcialmente debido a que colocaron los micrófonos para grabarlo, en 2 tracks de los 8, y el efecto pudín de envolver todos los toms y los bajos y el bombo y la tarola entre colchas y sábanas, lo hacía como que sentir, quería que por ejemplo, su tarola sonara como un tom tom con una tarola sobre de él. Si tú te das cuenta, en el remix de la antología 3 muestra que este solo de 13 compases no estaba o no estaba como previsto para concluirlo, porque ya estaban ahí también 2 guitarras y un pandero, los cuales fueron removidos en la mezcla del estudio. Entonces el solo no es en realidad un solo, sino que fue grabado con guitarras y luego fueron removidas. Y es la forma en que quizás Ringo se sintió más seguro de hacer este solo. Las armonías vocales de Love You es la parte central de este track, y los solos de guitarra, 3 solos en rotación tocados por Paul, George y John. A esto le da un sentido fascinante de los 3 diferentes estilos de guitarra que había en los Beatles, y que daba un punto de vista muy interesante a aquellos que querían saber quién era cada uno. Paul y George siempre hacen un estilo más melódico. Paul inicialmente va de A a Re, y luego George invierte esto, empezando en Re y luego cayendo en La, basado más o menos en el lick de Paul. Paul responde con La y Re en la secuencia, que George le va dando este ataque más rítmico. De nuevo termina en La, y luego es cuando Paul toma la parte rítmica opuesta a la melódica y natural. Pero ¿qué de John? Él era el tercero en eso, y él había tenido un estilo muy definitivo y muy definido de tocar. Siempre lo había tenido, así que estaba siempre bajo la sombra de George, que ellos llamaban por ejemplo a George el cantante invisible. Bueno, John Lennon era el guitarrista invisible, ya que las raíces de John como guitarrista eran realmente no muy buenas. Y bueno, aún así, con eso, llegó a hacer unas rítmicas muy respetables y muy, muy interesantes, pero la verdadera batalla eran entre Paul y George, cada uno con su presencia y su forma de tocar
en la guitarra, más melódica, con un poquito de síncopas. Todo esto era un trabajo de equipo, mostrando los tres con Ringo dando una sólida e invisible cama de ritmos. Así se sumaba todo para el éxito de los Beatles. Trabajaron juntos para cada uno, contra cada uno y entre cada uno, para que al final consistentemente y brillantemente su trabajo se viera visto. La última parte de John, ya más trash, dándole la salida en una modesta la mayor en el piano, y entonces Paul se añade en estos 7 años perfectamente una línea todos estos años los reduce a una muy linda frase, melodía, y él tenía en mente algo así como Shakespeare, como las coplas de Shakespeare. Él había elegido lo mismo, quería terminar con algo que fuera como una copla, algo que el bardo pudiera completar, ¿no? Escribir. Y quizá para que quedara todo como un número de los tracks que hizo aquí George Martin a la perfección, a través de los años, este grupo de los Beatles empezaba a hacer todo, ¿no? El grupo empezó con guitarra, batería, bajo el 23 de julio y añadieron todas las secciones después. Las vocales, las voces fueron añadidas el 5 de agosto y todos esos solos de guitarra el 7 de agosto. Jeff Emerick recuerda que la grabación de los solos fue en vivo y era uno de los momentos más positivos que experimentó con los Beatles en el estudio. Inusualmente John Lennon le pidió a Yoko que se estuviera atrás del cuarto de control mientras que él bajaba al estudio. Esto ya dice mucho. Ya John le pidió a Yoko que se saliera. Eso quiere decir que John quería ser él mismo en ese momento. Quería quitarse de todo. Quizá también porque quería o pensaba que ya era lo último, ¿no? Entonces John, Paul y George se vieron juntos, uno frente a otro, como si fueran niños de nuevo, tocando juntos para el placer de hacerlo. Después de un corto ensayo, ellos tocaron los solos en una sola toma. Las primeras mezclas fueron para la batería y el bajo. El final orquestal de una regrabación hizo la tríada del piano al final. Y la sección final está como se dice que estuvo abajo de un cuarto de tono. Que quizá se debe a los cambios de la cinta y la velocidad en cuanto a la grabación. Acuérdense que las cintas y todo antes era distinto. Como mencionado en la antología 3, muestra que la guitarra estuvieron extendidas sobre el solo de Ringo, y de hecho Ringo añadió pandero sobre su propio gran momento, pero esos fueron removidos al final. Esta versión también muestra cómo las grabaciones de la orquesta estaban fuera de tiempo al final, un poquito fuera de ritmo, un poquito tarde de la nota final. El trabajo de Alan Parsons era que todo en la mezcla se escuchara bien. Y así esto lo hizo, usando 2 máquinas de cinta. Fue algo así como tirar al aire y a ver si la atinaba. Pero después de un poco ya encontró el tiempo correcto. Finalmente, el número de compases entre la batería y los solos fue creciendo. Y se fue creciendo también los compases vacíos, que era donde las guitarras estarían mezcladas. El resultado final de esta sesión es a los 4 cantando Love You inmediatamente antes de los solos de guitarra. Hay copia de estos donde Paul y George hacen solos, pero con las guitarras mezcladas y las vocales cambiadas hacia un lado de otro. Y al final de esas ediciones, la canción quedó completa. Los Beatles, los 60s, el verano del amor, el sujeto de todo sencillo, pero sobre todo el objeto de su primer sencillo, Love Me Do, pasando por toda esa experiencia de
Love is All You Need, Love is the World. Todo era un juego tan fácil de jugar, era ilimitado, era eterno y es viejo y nuevo, era todo a través de ti. Pero la alegría de todo eso que vivieron, al final los Beatles lo dijeron y lo hicieron todo. Desde el acto de hacer el amor, crearon la atmósfera del amor, las cantidades de las mismas cosas que una vez recibes y lo das. Todo lo que los Beatles quieren aquí decir en este álbum se va al gran final. Ringo se ponía muy emocional cuando pensaba en estos tiempos. Había realmente mucho cariño y amor entre ellos, entre 4 personas en un hotel. Y ahí estaban, con esa cercanía tan sorprendente, solamente 4 de ellos, que realmente se amaban entre ellos en un amor limpio, un amor de amigos, de camaradas, de hermanos, y era muy sensacional. La historia de los Beatles no acaba completamente con la canción The End, sino que todavía Paul McCartney agrega Her Majesty, pero no era ya como un final, ya era... bueno, los Beatles nunca han hecho nada de forma convencional, por tal motivo no estaba planeado, pero Her Majesty estaba planeado para que fuera una canción en medio del gran mix. No tuvo cabida. Entonces, cuando George y Ringo llegaron para grabar Golden Slumbers, y a la vez que John estaba en el hospital siguiendo su tratamiento por el accidente, esta canción había estado escrita desde el álbum blanco. Curiosamente, en los Beatles, en la historia de los Beatles, dice que George y Ringo añadieron vocales el 3 de julio con George tocando su guitarra Gibson y Paul su Epiphone. El autor, bueno, pues casi siempre estaba confundido con Golden Slumbers, pero de manera, después de que Paul llegara a Her Majesty, continuó a través del día. Paul estaba muy feliz con la segunda parte completa de su gran canción, y fue ahí que puso esta canción, quería ponerla en el medio, pero tampoco pudo ponerla en Golden Slumbers, Carry That Way y The End. Por lo tanto, Paul fue buscando dónde y no encontraba dónde quedara. No quedó en el Grand Mix, no quedó tampoco en Carry That Way. Por lo tanto, Paul estaba feliz con todas las canciones excepto por Her Majesty, y le pidió a un segundo ingeniero, John Kurland, to splice it out, o sea, de dividirla y borrarla o lanzarla donde pudiera. La cortó, pero quizá accidentalmente mantuvo la nota final del cuerpo de la mezcla, que no importaría mucho al final. Esto está muy enredado, pero lo cierto es de que hay una versión completa de Her Majesty que es más larga de lo que se aparenta, y cuando queda grabada al final de The End, fue un final accidental que le gustó a Paul, porque aparecía de repente y sin que estuviera ahí Her Majesty, como el inicio de Her Majesty, como el final que coincidía con el final, con el acorde final de la canción que había precedido. Él estaba en Escocia cuando escribió esa pequeña canción, la escribió como una broma, y bueno, queda ahí como una forma de ¿cómo le llaman a esto? Epílogo. Her Majesty es el epílogo de Abbey Road. Y así se llega al final de la historia de los Beatles, con este épico desenlace de Carry That Weight, Golden Slumbers, The End, Her Majesty. Y si has seguido el podcast hasta aquí, creo que has sentido al igual que yo cuando estuve narrando la parte final, cuando estuve narrando la parte donde estuvieron los 3 Beatles, uno frente a otro, tocando la guitarra, John, Paul y George, cada uno con su estilo,
cada uno con su muy característica forma de atacar el instrumento, sabiendo ellos mismos que ya estaban llegando a la finalización de su sueño que había empezado y que desde el gran mix, empezarían a narrar. Creo que el hecho de que Her Majesty apareciera al final, a pesar de no ser una canción muy notoria que parecería más de relleno, da a entender que sí, la historia de los Beatles termina con The End, pero esa canción después de Paul McCartney como epílogo demuestra que el trabajo de cada uno de ellos como solista seguiría. Ya a partir del siguiente episodio, con muy pocas menciones quizá de los Beatles, empezaría lo que es Paul McCartney en todo lo que refiere a su vida después de los Beatles. Obviamente no termina la historia de los Beatles ahí, por lo que te digo de la canción de Now and Then, que se estrenó el 2 de noviembre, que todavía no he escuchado porque hoy que estoy grabando el podcast, estoy a 30 de octubre, todavía no siquiera acaba el mes de octubre, pero ya estoy deseando escuchar la canción, que en un tiempo se escuchó una propuesta de fan y realmente a mí en lo personal no me gustó mucho. No sé si ya con la intervención de los Beatles en forma y con Peter Jackson y todo se haga una mejor versión. Ya escucharemos el 2 de noviembre todos a nivel mundial de qué va esta canción que marca el fin también del círculo de canciones realizadas con los 4 Beatles, porque se intentó hacer para la antología 3. George Harrison, según recuerdo, no estuvo muy de acuerdo con algunas cosas, entonces se enlató, y ahora con la grabación que hizo Harrison, que desafortunadamente falleció en 2001, en noviembre, ya casi también se celebra otro aniversario de la muerte de George, y no sé si por la programación en que estés escuchando este podcast coincida con el día, creo que fue el 21 por ahí de noviembre. Yo estaba trabajando y llegué y vi la noticia en la televisión del lugar donde trabajaba. Un día frío. No supe en ese momento cómo me afectó la noticia, pero sí supe que todo iba a cambiar para la historia de los Beatles, que ya habían perdido a John a manos de un loco que no creo que haya sido loco, más bien a manos de alguien que planeó con mucho el hacer ese asesinato. Ya habíamos perdido a John, y el asesino silencioso de George, el cáncer, pues se lo llevaría en el 2001. Y con esto, bueno, esta canción de Now and Then viene siendo ya, al menos con 2 Beatles aún en vida, Ringo y Paul, hasta donde se puede saber, ellos están en esta grabación junto con sus ya desaparecidos amigos George y John. Hasta aquí la historia de los Beatles. Paul McCartney's All the Best es un podcast de Paul McCartney que, si te diste cuenta, casi 5 temporadas estuvo dedicada al trabajo de Paul con sus compañeros Ringo, George y John. Todo con esta canción de Her Majesty da a entender que Paul McCartney también tenía ya sus planes, y nos daremos cuenta, ¿no?, que que aunque Ringo sería el primero en sacar un disco así como solista, Paul McCartney es el primero después de que se anuncia que los Beatles se separaban. Y que afectaría sobre todo el lanzamiento de Let It Be, más que nada por eso, porque le ganó en fechas al lanzamiento de Let It Be. Pero bueno, eso ya será parte de lo que sigue en la historia de Paul McCartney ya después de los Beatles. Y no sé, pero yo al decir esto ya empiezo a sentir esa tristeza de que ya no está Paul con sus amigos más. Ahora su historia va a tomar una forma muy distinta, y a partir de aquí
creo que es donde empieza la verdadera muestra de que Paul McCartney, no por nada, ha seguido en activo y ha sido uno de los mejores artistas contemporáneos de la música, que quizá no se ha igualado por nadie en mucho, mucho tiempo. Hasta aquí el episodio de hoy. Gracias Ringo, gracias John, gracias George. Paul McCartney sigue. Ustedes siguieron también sus caminos, pero en el podcast, de aquí en adelante, salvo contadas ocasiones, los demás Beatles serán parte intermitente de la vida de Paul, pero ya su dirección es otra. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias y continuamos con Paul McCartney's All the Best en su historia como solista.